Nuevamente, buenas noches, estimados estudiantes del Círculo de Estudios Big Bang. También nos comentan que estamos vía Facebook. Y eso es agradable para nosotros. Bien, estamos con todas las ganas de seguir trabajando esta hermosa noche, estimados estudiantes. Y vamos con la segunda parte del famoso tercer horizonte, para otros Imperio Inca, para algunos el incanato o simplemente los incas. ¿Ya, jóvenes? ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Les agradecería bastante. Bien. ¿Me confirmaron por ahí? Sí. Hoy ya vamos a contextualizar el tema de los incas. Si nosotros vamos a referirnos a este proceso histórico, es importante ubicarlo en el tiempo, ¿ya? ¿Qué pasaba en estos años, en este siglo, en Europa y particularmente América? Ojo, América todavía en esta época no se le da esa nomenclatura, pero para ubicarnos, para cuestión didáctica, estimados estudiantes, vamos a referirnos básicamente a eso. Por eso lo pongo América, Perú. Me refiero a los años de 1460 y entre 1532. ¿Qué sucedía en Europa y América y Perú? En Europa, en este periodo, estimados estudiantes, se está dando inicio a la primera fase del capitalismo. ¿Por qué digo primera fase? Porque el capitalismo ha tenido tres grandes fases o periodos. El primer periodo es el capitalismo mercantil. El segundo es el capitalismo industrial, que hace relación a lo que es la primera y la segunda revolución industrial. Y la tercera fase, pues, es la fase imperialista. En esos años se está dando inicio a este proceso. ¿Pero a raíz de qué? A raíz de la famosa toma de Constantinopla, del Imperio Bizantino. Eso pues obstaculizó o cerró el mercado que se dio entre Europa y Asia. Y por eso muchos estados, muchos países europeos, particularmente en este caso los más interesados, Portugal y España, van a empezar a buscar nuevos espacios territoriales. ¿Ya? Y justo en ese periodo, también en Perú, en América, en ese entonces, ya se desarrollaba, pues, o se estaba edificando este gran imperio llamado Tahuantinsuyo. A raíz de eso, estimados estudiantes, ¿qué sucede? Se va a dar inicio a los grandes descubrimientos geográficos. Y posteriormente, ya en 1532, los europeos van a llegar no solo a la parte sudamericana de América, sino también a la zona de África. Como vuelvo a repetir, particularmente van a ser los portugueses que van a dominar la zona del África. Y posteriormente, que ya lo vamos a ver en clases sucesivas, los españoles pues van a dominar la parte occidental. Entonces, el contexto histórico de este periodo se basa en eso, ¿no? Al dominio de África y a la zona también ya de América, básicamente lo que es América Central. Pero en nuestro territorio andino, en América, ya se va a edificar nuevamente, como digo, el imperio incaico, el imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, quería hacer esa noche, como inicio de esa sesión, estimados estudiantes, la relación que había en el proceso o el contexto histórico, porque es importante englobar a lo que es la historia, no como
nuestra historia del Perú no como un punto separado, sino verlo de una visión holística o total. A eso se llama pues proceso histórico o contexto histórico. Muy bien. Esta noche vamos a hablar de la organización política del Imperio del Tahuantinsuyo. El Estado incaico fue un Estado expansionista. Esto ya tiene sus inicios en el primer imperio panandino, que es Huari. Hay que recordar y aclarando, estimados estudiantes, en el desarrollo autónomo de nuestra historia han existido dos imperios. En este caso el imperio Huari y el imperio del Tahuantinsuyo, que es la sesión de esta noche. Este estado se caracterizó por ser expansionista. Para ello tuvo un ejército muy sofisticado, al cual pues fue dominando a muchos señoríos, reinos, curacazgos que existieron a lo largo y el ancho de, no solo de Perú, sino de las 6 repúblicas que ocupó este gran imperio. También podemos decir que fue un estado multinacional. Estaba formado por muchas naciones, en el cual pues fueron imponiendo muchas características, como su idioma, el quechua, el puquina y el aymara. Pero como fue un estado multinacional, estimados estudiantes, también se respetaron los demás idiomas, pero el idioma unificador fue básicamente el quechua. Aunque hoy en día se discute, ¿no?, que los incas tuvieron un idioma muy particular que lo hablaba la élite, que fue el puquina. Pero sin embargo, fue el quechua, inclusive tiene su trascendencia en las toponimias, en los nombres de los lugares que todavía había nuestra famosa cosmovisión andina. Ojo, también el quechua no solo fue el elemento que unificó a este gran imperio, sino también su actividad comercial, la famosa red de caminos, el famoso Capañán, que ya tiene sus inicios pues en Huari. También fue un estado imperialista. ¿Por qué imperialista? Porque tuvo un gobierno hereditario, una vasta extensión territorial. Para esa extensión territorial, vuelvo a repetir, tuvieron un gran ejército, ¿no? Y también se dice que fue un estado centralista, con características teocráticas militaristas. ¿Por qué centralista? La sesión anterior, estimados estudiantes, hablamos del famoso excedente de producción. Ojo, que no solo nace con los incas, con el Tahuantinsuyo, sino ya este proceso viene desde la fase del formativo en adelante. Entonces, hablamos de un excedente de producción y también del famoso plus producto y el plus trabajo. ¿Ya, estimados estudiantes? ¿Cómo se hace tan poderoso este imperio? Para algunos tiene 100 años, para otros 94, pero si nos vamos a referir a la historiografía, básicamente va a ser, pues no, 1438 o 1532, 94 años. En este periodo va a dominar a muchos estados, porque previo a este horizonte va a existir la famosa segunda regionalización o el periodo, si seguimos la idea de Lumbreras, el periodo de los estados regionales, señoríos, reinos, curacazgos y confederaciones. Entonces esto va a ir sometiendo. Perfecto. Recordando también que los chancas fueron una confederación muy poderosa, ¿no?, que dominaron la parte sur de del territorio actual peruano. También hay que recordar a los chimús por la zona norte. También se dice que este estado ejercía gran dominio en base a la explotación y estaban obligados a tributar. De allí que nace la idea del famoso plus producto y el plus trabajo. Y ese excedente, pues, el Estado lo concentraba en los grandes almacenes llamados las colcas. Ya, las colcas. Muy bien, entonces eso es una característica que hay que dominar, estimados estudiantes. También ustedes como futuros universitarios, estimados estudiantes, tienen que conocer la versión, las teorías, las posiciones, porque el carácter del Estado Inca ha sido y es
hasta la fecha un proceso de discusión. Entre ellos vamos a encontrar a 5 autores que tienen posiciones diversas, digamos así, en cuanto a lo que es, qué característica tuvo el Estado incaico. Ya, lo que les he mencionado en el PPT anterior se refiere básicamente a un resumen a lo que ha hecho Waldemar Espinosa. También María Rostorowski se ha dedicado un poco a esta investigación, pero básicamente en base a ideas. Entre ellas vemos, ¿no?, a Lumbreras, que nos dice que el Estado inca fue esclavista, pero hace una tingencia, estimados estudiantes. ¿Qué dice, no? Fue un Estado esclavista, pero no como los estados clásicos de Grecia y Roma. ¿Por qué? Sabemos que en este periodo ya dominaron, conocieron la moneda, la economía, y allí pues había la compra y venta de esclavos, algo que no sucedió en nuestra sociedad andina, en nuestra cultura autónoma. ¿Ya? Entonces, esa es una característica que Lumbreras aclara o toma como criterio, ¿no? Fue un estado esclavista. Efectivamente podemos compartir porque sí, existió un esclavismo cuyo grupo social en este periodo van a ser los piñas, los pinas o los pinacunas. Terminología que encontramos en amplio banco de preguntas de las diferentes academias, de los diferentes textos también, ¿no? Pero sería interesante ir a la fuente, ¿no? Leer a lo que es Waldemar Espinosa y su famosa obra Los Incas. También encontramos a Héctor Salazar, dice, ¿no? Nos dice que el Estado inca fue un Estado feudal. Hay que aclarar por qué feudal. Su punto de vista de Salazar es en base a la posesión de la tierra. Ustedes saben, en el feudalismo, el que tenía mayor extensión o propiedad de la tierra tenía el dominio territorial, el poder y todo lo demás. Quizás Salazar hace alusión a quién, a los yanaconas. Hay que recordar, los yanaconas fueron pues un grupo social que perteneció a este gran imperio, pero desarrollaban un trabajo de carácter servil o servidumbre. Entonces ahí podemos encontrar las relaciones de vasallaje, ¿no?, típico que se dio en el modo de producción feudal, básicamente en Europa. También hablamos de Luis Baudín. Sostiene que el incanato fue un estado socialista. ¿Por qué socialista? Hay que recordar en los principios económicos que nadie discute que se dio en el Imperio Tahuantinsuyo, que es la reciprocidad, ¿no? Entonces, o también haciendo relación quizás a la propiedad de la tierra. Pero son ideas que los diferentes historiadores plantean, ¿no? Y es importante que ustedes también tengan conocimiento de esto, estimados estudiantes. También nos habla de Víctor Raúl Haya de la Torre. También ha sido, pues, no solo se dedicó a hacer política, sino también parte de la historia, igual Mariátegui, ¿no? Y si queremos mencionar a esos dos grandes pensadores, fueron los dos creadores de dos grandes partidos políticos de masa en nuestra historia peruana, como es el APRA y lo que es el Partido Socialista. Hoy en día, pues, disgregado en diferentes movimientos, ya con principios políticos de diferente índole e idea. Para Haya de la Torre, el incanato, la sociedad del Tahuantinsuyo, el imperio de los incas, fue un imperio comunista, ¿no? Y para Mariátegui, fue una sociedad, un estado que se basó al colectivismo agrario, donde primaba las relaciones sociales y cuya base fundamental fue el ayllu. Bien, estimados estudiantes, la idea es que ustedes manejen. Es una ciencia fáctica la historia, no es una ciencia quizás como una fórmula matemática, como una forma de lógica, ¿no? Una fórmula de lógica en lo que no, es invariable, que no lo podemos quizás cambiar de noche a la mañana. Tenía que surgir teorías. En cambio, en el enfoque histórico, siempre hay ideas y hay posiciones que siempre van a
generar quizás controversia y discusión. ¿Ya? Perfecto, continuamos. Vamos a ver, todo Estado tiene autoridades, ¿no? Igual en la actualidad hablamos de un gobierno central, un gobierno regional, un gobierno local. En esta época también existió autoridades y vamos a referirnos en esta oportunidad a las autoridades del gobierno central. ¿Qué profe existió? Efectivamente existió. Y la autoridad suprema, estimados estudiantes, va a ser el gran jefe, el Sapa Inca, o el Sapa Inga, si queremos hablar en el lenguaje originario, ¿no? La palabra Sapa es grande, ¿no? Gran. Inca les decía que significa jefe. Este gran jefe, o Sapa Inca, perteneció a la dinastía del Anan Cusco, al grupo de los de arriba, en este caso. ¿Ya? ¿Qué características tenía el Inca, estimados estudiantes? De dirigir el Estado imperial. De dirigir el Estado imperial. Bueno, están ingresando nuestros estudiantes. Pero este Sapa Inca, jóvenes, este Sapa Inca tuvo también autoridades que le acompañaban en la gestión y la dirección del Estado. Ahí encontramos al Inca Parranti, al Lauqui, al Tucuy Ricuy y al Apu Quiscay. Miren, ¿ah? ¿Qué característico? ¿Quiénes eran estos personajes o estas autoridades? El primer grupo de Inca Parrantín eran todos los hijos del Inca. En cambio, el Lauqui era ya el príncipe o sucesor, quien tenía que ya más adelante conducir los destinos de este gran imperio. Pero también tenía una autoridad que supervisaba, el famoso Tucuy Ricuy, el que todo lo ve y el que todo lo sabe, ¿no? Así se le conoce en algunos textos de historia. ¿Quiénes eran? Los famosos supervisores imperiales, quienes hacían visitas opinadas e inopinadas a lo largo de toda la extensión territorial de este gran imperio. Ellos visitaban los suyos para ver si las órdenes del Sapa Inca o el Inca llegaba pues a todas las provincias, a todos los guamaníes de esa época. ¿Ya? ¿Quién era el Apu Quiscay? Era el jefe militar. Les decía unos minutos antes que ese gran imperio tuvo pues un ejército muy poderoso y cuyo jefe era el Apu Quiscay. ¿Ya? Pero no solo era eso. También el gobierno central tenía el famoso sumo sacerdote, o también conocido en algunos libros o materiales de historia como el Huillac Humo. Pero este sumo sacerdote ya no pertenecía a la dinastía del Anan, sino era el Inca del Urin Cusco. Algo importante, estimados estudiantes, acá hay que diferenciar. El Inca se encargaba de la cuestión política, básicamente. El Inca del Urin Cusco se encargaba ¿de qué? De la actividad religiosa, de hacer la ceremonia religiosa en este periodo. ¿Qué más realizaba? Dirigía el culto solar, recordando que el sol era pues la deidad suprema de los incas, ¿ya? Pero no operaba solo. En las zonas de las provincias, en los lugares alejados, en las provincias o los guamanis, tenía pues también al Tarpunyay. ¿Quién era? Era el sacerdote local. Entonces, esto eran las diferentes autoridades que constituía este imperio, estimados estudiantes. Pero también tenía pues autoridades que gobernaban la zona regional. Y por favor, tomen bastante atención en esta parte.
No van a pensar que estos tres son diferentes personas, autoridades. Lo he colocado esto, estimados estudiantes, porque en algunos textos, algunos bancos de preguntas los ponen como aposuyos, en algunos como apocunas, en otros como suyuyuk apu. ¿Esto a qué se debe? Sabemos que nuestra cultura andina no dominaron, no conocieron la forma de escritura. Y la historia, hasta la fecha que conocemos acerca de estos personajes, de estas nomenclaturas, de estos nombres, estimados estudiantes, se basan a las crónicas realizadas por los cronistas, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar quizás las diferentes nominaciones o denominaciones de las diferentes autoridades. Entonces, me refiero a los aposuyos, apocunas o suyuk. Apu era una sola persona. ¿Qué papel eran? ¿Esos cumplían el papel o eran jefe de los suyos? Jefe de los suyos. Pero también cumplían funciones de asesorar. Y en ese proceso de asesorar vamos a encontrar el famoso Consejo Imperial, o también llamado, repito, no es otra cosa, el Tawantinsuyo Kamachi. El Consejo Imperial estaba integrado por 12 representantes. 4 de los suyos mayores, se denominan mayores por ser extensos, y 2 de los suyos menores, haciendo un total 4 de cada suyo mayor, 8, más 4 de los 2 suyos menores, que hacían 12, también conocidos como la terminología de Tawantinsuyo Kamachi. Ya, entonces, los aposuyos, los apocunas o los suyukapu eran los jefes de los suyos, pero eran autoridades. También vamos a encontrar en este grupo a las autoridades provinciales. Mayerly me pregunta quién era el Apunchi. Justo llegamos a eso. El Apunchi era el famoso Tocricuts, también denominado, y está en este grupo Mayerly. Muy bien, vamos a ir aclarando algunas dudas de nuestros estudiantes. Y eso es saludable porque hay días que no preguntan. Muy bien, entonces, justo respondiendo a la interrogante del chat de nuestro estudiante, vamos a encontrar acá a los Tocricuts o Apunchik. ¿Ya? ¿Quiénes eran estos señores? Eran los jefes de las provincias. Ojo, las provincias en este periodo, según las crónicas, eran los guamanis. Ojo, también van a encontrar, aclaro eso, en algunos textos que eran los gobernadores. El gobernador de la provincia. Si dice ese término también hace referencia al Apunchico Tocricuts. ¿Ya? Tocricuts es un término usado comúnmente por Waldemar Espinosa y en los textos de historia por Elías Toledo Espinosa. Ya haciendo esa aclaración. ¿Qué papel tenían estas autoridades? Cumplían funciones políticas, administrativas, judiciales y militares. Ojo, pero solo en las provincias, en este caso los huamanes. También teníamos autoridades locales, ¿no? Ustedes saben que el imperio de Tawantinsuyo, según los datos, eran alrededor de 9 millones de habitantes. Y cuando se fueron nuestros amigos los españoles, los europeos, nos dejaron 3 millones, pero ya entre mestizos, como dijo en su famosa obra Todas las Sangres, Arguedas, ¿no? Nos dejó de ingas y mandingas. Entonces, también era necesario contar con autoridades locales. En este caso vamos a encontrar el famoso curaca, que significa, pues, ¿no?, el señor de los pueblos. Aclarando que el curaca, ya lo había dicho en la sesión de economía inca, los curacas eran el intermediario que existía entre el inca y los ayllus. Y los curacas, pues, ¿quiénes eran? Los jefes de los ayllus. Y algo curioso, estimados estudiantes, ustedes sabrán por historia y por cultura general,
Estos curacas van a seguir existiendo ya con otro nombre en la época colonial. Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, fue un curaca, pero ya fue un curaca dentro del periodo colonial, que tenía el nombre de cacique. Sabemos, ¿no?, que José Gabriel Condorcanqui fue cacique de 3 espacios geográficos. Entonces los españoles fueron muy hábiles, ¿no? Como sabían que dominaban una gran población, un grupo social muy importante, los cogieron y les van a poner parte de la nobleza. Conoció también la nobleza indiana, que lo vamos a ver en clases sucesivas, estimados estudiantes. Estos jefes de ayllus, también conocidos como ayllucas, van a cumplir un papel importante de recaudar tributos. No sé si recuerdan, estimados estudiantes, cuando vimos la famosa redistribución, ¿no?, que era asimétrica. El quien controlaba pues era el curaca, porque era pues su papel importante, entre otras, obviamente, era de recaudar tributos. Pero tenía sus colaboradores, no era el único, ¿no? Como era autoridad, tenía colaboradores. Entre ellos encontramos al Michic, a Coyana y al Sinchi. Por ahí también van a encontrar el famoso Yactacamayoc, que era pues el jefe de las ciudades, ¿no?, de las zonas urbanas en este periodo. El Michic era pues los colaboradores del Tocricuts y del Curaca. ¿Quién eran los Tocricuts? Eran los apúnchicos, los gobernadores o jefes de las provincias. Los coyanas colaboraban, ayudaban a la gestión del Curaca, pero en tiempos de paz. Usted sabe, era un imperio de constantes enfrentamientos bélicos, de revueltas, porque había una estratificación social y eso demandaba pues quizás algún reclamo que se hacía a las autoridades. Allí ya entraban los famosos sinchis, que eran pues los colaboradores de esas autoridades, tanto provincial o local, digamos, ya en tiempos de guerra. ¿Ya, jóvenes? Vamos a avanzar porque tenemos, creo, 20 preguntitas para ir resolviendo en la práctica. Vamos a pasar a lo que es la organización religiosa. La organización religiosa. La religión incaica, estimados estudiantes, fue politeísta. Ese término politeísta porque adoraban a varios deidades, a varios dioses, a varias divinidades. ¿Ya? Ahora, es panteísta. Quizás, desde mi punto de vista, estimados estudiantes, con esto sí le hemos llevado a la cultura, a la religión occidental a kilómetros. ¿Por qué? Porque en el mundo andino sí se han adorado dioses que tienen una existencia real. Y se dice panteísta, ¿por qué? Porque adoraban o sus dioses eran fenómenos naturales, como el agua, la tierra, la lluvia, el sol, la luna. ¿Por qué fue Eliatra? Porque su divinidad principal fue el dios Inti, el dios sol, representado en el Apu Contiki Huiracocha. ¿Ya? Eso es su divinidad o su deidad principal, estimados estudiantes. ¿Por qué decimos que es cíclica? Ellos tenían en mente la existencia de 3 mundos. El mundo de arriba, que lo denominaron el Anampacha, el mundo de los seres vivos, el Caipacha, y el mundo de los muertos, Cupacha. Entonces, en ese tránsito, no vayan a creer que solo los griegos han tenido pues esa concepción de la existencia, el castigo de Dios, también esa misma cosmovisión, esa misma percepción ideológica y filosófica ha convivido en nuestra sociedad andina, estimados estudiantes. Y ahí los dioses intervenían para solucionar el caos o el desorden. Entonces, esa concepción también existió en el mundo andino. Es mitológica porque todo, hasta su mismo origen, ¿no?, de los incas ha estado basado en mitos y leyendas.
Cada dios, cada divinidad o deidad tenía una pacarina, un punto de origen. Y obviamente en sus conquistas que iban realizando en este periodo, chicos, iban también ya incorporando otros dioses, como el caso de Pachacamac. ¿Ya, jóvenes? Es selectiva porque cada dios, cada deidad tenía pues un culto y una mención especial para rendir o tributar respeto. Y también, jóvenes, algo importante, ¿no? Como fue un Estado multinacional, no solo respetaban los idiomas que se hablaban en toda la extensión territorial. Por ejemplo, en la zona de Callejón de Huaylas existió el Culli, ese idioma se habló y se respetó, pero también por obligación e imposición, digamos así, se tenía que hablar pues el quechua. Hay que recordar, el quechua fue el primer idioma. Y como producto de eso, también podemos hablar ya de la variación de los dialectos, ¿no? Entre Conchucos y el Callejón de Huaylas hay una gran diferencia en algunos términos, inclusive en la pronunciación, ¿no? Entonces, otro aspecto importante, estimados estudiantes, en lo que es religión, estaba ligado al trabajo, ¿ya? Fue un vínculo muy, digamos, muy relacionado a la actividad agrícola. Creo que hasta hoy en día, ¿no? Todavía subsiste como algún rezago, pese a al proceso de alienación y mestizaje que se está dando de manera muy constante y fuerte, que valga el término, en estos últimos años. Sus dioses principales, estimados estudiantes, hace rato lo dije, ¿no? El Apucontiki Viracocha, el dios creador del universo. Ojo, que esto no viene o fue creado por los incas, jóvenes. Señorita, ustedes saben, ¿no? Ya viene desde Tiahuanaco, en la famosa portada del sol, ¿ya? Y que también de alguna manera asimilaron de la cultura quilque, una cultura paralela que se desarrolló en la zona del Valle de Urubamba, del Cusco, antes Acamama, que de ahí también asimilaron. El Inti, ¿no? El dios sol, el dios supremo. Bueno, entonces, también encontramos acá a Pachacamac, que fue una divinidad principal de la costa, estimados estudiantes. Pero también encontramos sus dioses secundarios. La Mamapacha, ¿no? La tierra. La Mamacocha. La Mamasara, que también fue un dios importante, el maíz. Ustedes saben que el maíz, jóvenes estudiantes, cumplió un rol muy importante, no solo en la alimentación, sino también en las festividades religiosas, porque fue la base para la famosa chicha. Por eso tenía bastante importancia el maíz. Encontramos también la quilla, ¿no? Que era la luna, esposa del sol. El turmañé o chiripa, que era pues el arco iris. La pacheta. Muchos de ustedes quizás han caminado, ¿no? Por la zona donde han hecho camping, paseo, y han encontrado estos montículos, ¿no? Esta es una costumbre del mundo andino, que sigue vigente hasta nuestros días, estimados estudiantes, ¿no? ¿Qué más vamos a enumerar? El famoso conopa, que era un amuleto, inclusive todavía subsiste en alguna costumbre actual, ¿no? Para que les asegure una buena cosecha, una buena fertilidad, producción en la ganadería. Todavía subsiste en las comunidades andinas del Perú. El rayo, conocido como Illapa, vocablo quechua, las estrellas como Coyur y los sapus, ¿no? Los sapus. Bueno, acá está el PPT que hace rato les había explicado, ¿no? El mundo cíclico, la cosmovisión andina, el mundo de arriba, el mundo presente y el mundo de abajo.
Existió en la concepción andina de este imperio, estimados estudiantes, esta nomenclatura, ¿no? Esta diferencia de tres mundos. El Anam-Pacha era el mundo de los dioses, ¿no? De los astros. El Kait-Pacha, el mundo de los seres vivos, el mundo de aquí, el mundo presente. Y el Uku-Pacha, el mundo de abajo, donde se encontraban, pues, los muertos, las almas. Vamos a hablar un poco también de la organización administrativa, estimados estudiantes. Miren, hace rato hablamos de un Suyuyuk Apu, que era el jefe de un Suyo y de un Purek. Muchos lo relacionan a esto como la organización decimal. La organización decimal que iba pues de un famoso Purek hasta el Inca. El Purek era el jefe de una familia, ¿no? Y esa era una forma de organización para la administración no solo del trabajo, sino también de del tributo. Y era pues, se iba relacionando, ¿no? De 5 en 10 o de 10 en 10 de acuerdo a la organización de número de familias. Sabemos que en Incanato no existió la escritura, pero existió otras formas mnemotécnicas de comunicación, estimados estudiantes, como el caso del quipu, ¿no? El quipu, las quilcas y los tocapos. Los quilcas, en este caso vamos primero por el quipu, ¿no? Era un instrumento hecho de lana o algodón que consistía, ¿no? Una serie de nudos, el cual pues solo la clase dominante tenía acceso a su lectura. Y esta educación se da pues en el famoso Yachayhuasi a través de los amautas. Hay que recordar, los amautas fueron también considerados como nobles, como la famosa nobleza de privilegio, les dije, ¿no? Y también encontramos a los Quipu Camayocs, quienes eran los constructores de estos famosos nudos. En ellos se almacenaba diversa información como la cantidad de oro, de plata, de producción, de maíz, de cuántos productos existían ya en las colcas, en las piruas, en los tamos, que eran almacenes estatales y almacenes del pueblo, ¿no? Entonces, eso eran los quipus. Los quilcas también, ¿no? Existió una forma de pictográfica para algunos que fueron formas de escritura, pero hasta hoy en día no se ponen de acuerdo los historiadores acerca de esto. Igual los tocapos, ¿no? Que estaban relacionados a las prendas de vestir que usaban los incas. Vale decir, si nos damos cuenta, estos instrumentos o formas de comunicación eran básicamente de la clase dominante. Encontramos las artes, la manifestación artística. Y aquí vamos a hacer referencia a la cultura quilque. Muchos dicen que la cerámica quilque fue asimilada por los incas. Tanto es así, vamos a encontrar el famoso cántaro, ideal para la preparación y el transporte, la preparación de la chicha de jora y el transporte de líquidos. Denominado aríbalo por Max Uhle, ¿eh? Eso por favor también, si encontramos aríbalo, es una denominación hecha por Max Uhle. Fue un cántaro que tenía dos asas, una base cónica, cuyo objetivo pues era el traslado de líquidos y la preparación de la bebida sagrada, que hasta hoy día todavía existe, ¿no? La famosa chicha de jora. Tenía un cuerpo voluminoso, una base cónica y un cuello largo, y una boca abocinada, ¿no? Un típico. Posiblemente todavía muchos de ustedes lo han visto en imágenes o todavía en la zona de Taricá, si hablamos en nuestra región, lo siguen fabricando todavía. Otro vamos a encontrar los famosos platos de asa o platos con asa. Chicos, ustedes tienen que saber en esta parte, lo típico pregunta, ¿qué característica tuvo la cerámica inca? Obviamente no fue o no alcanzó el mismo desarrollo de los moches o los nazcas.
porque no, su interés no era desarrollar quizás la cerámica. Su interés era básicamente la expansión, pero sí destacaron en la arquitectura, jóvenes. Al no alcanzar quizás el mismo desarrollo que tenían las culturas que antecedieron a este imperio, ¿qué va a pasar? Simplemente van a andar con fines utilitarios y fines religiosos. Utilitario quizás para el desarrollo de la agricultura, para la celebración de las festividades religiosas, solo por eso. Y como pueden ver en las imágenes, las cerámicas típicas o denominados platos con asa que pertenecieron al imperio Inca. Lo que sí vamos a mencionar, estimados estudiantes, en esta parte, es la arquitectura. Si a ustedes les preguntan, ¿no?, ¿quiénes fueron los mejores orfebres del Perú antiguo? ¿Quiénes eran? Eran los chimús. ¿Quiénes eran los mejores textileros de la cultura andina o desarrollo autónomo? Fueron los paracas. Cerámica, encontramos a los nazcas. ¿Ya? Por fe polícroma, ¿no? Profe, los moches, sí, los moches también desarrollo, pero fe bícroma. Por ahí es la gran diferencia, ¿no? Y si les pregunta, ¿quiénes fueron los mejores arquitectos? ¿Fueron los los Tiahuanaco? No. ¿Por qué? Porque ellos no, los incas no usaron los famosos broches de cobre que se utilizó en el Tiahuanaco. Fueron los incas, sus obras magistrales que vamos a encontrar en todo ese desarrollo autónomo de nuestro territorio peruano, de nuestra cultura andina, estimados estudiantes, va a ser el de los incas. Y van a ser de tres tipos, ¿no? La arquitectura civil, militar y religiosa. En lo religioso encontramos al famoso Coricancha, al Pachacamac. En la arquitectura militar, Ollantaytambo y Sacsayhuamán. Aunque por ahí dicen que Sacsayhuamán perteneció a la cultura quilique, pero el que lo mejoró, lo perfeccionó, fueron los incas. Por ser un ejército, o tener un ejército y un proceso de expansión siempre violenta a través de conquistas, era necesario pues la construcción de estas fortalezas. En el caso de Ollantaytambo y Sacsayhuamán. Y lo que es civil, ¿no? Huanucopampa, ubicado por la zona de Unión Huánuco, y lo que es Vilcabamba. Profe, Machu Picchu. Machu Picchu tiene las dos características, ¿no? Lo que es civil y militar. Bien, chicos, pasamos a la textilería. Hay que recordar siempre, todas las sociedades clasistas, hasta en el uso de las prendas de vestir, se van a diferenciar. ¿Ya? Lo típico acá, jóvenes, tienen que saber dos cosas: el tejido abasca y el cumbi. El abasca era un tejido para el pueblo, para los jaturrunas, para la clase dominada. ¿Y en qué se diferenciaba, no? En el uso, en este caso, de la lana, de llama y alpaca. El famoso tejido de cumbi era básicamente hecho de lana de vicuña y de algodón, y servía netamente para la vestimenta de la nobleza y las panacas. Profe, ¿qué eran las panacas? Las panacas eran pues los familiares directos de los incas que estaban en gobierno. Estos tejidos de cumbi eran complementados con adornos de chaquira y plumería. También encontramos quizás, por ahí les pregunto, ¿qué fue el chusi? El tejido chusi estaba relacionado básicamente a la preparación o la fabricación de frazadas y alfombras, no a las prendas de vestir. De vestir encontramos a la vasca y al cumbi. Por ejemplo, de chaquira tenía que ver algo con adornos de filamentos de oro y plata. Y eso pues era netamente de uso de la clase dominante. Bien, chicos, ya para ir finalizando esa parte y pasar a las preguntas. La educación también en el Imperio de Tahuantinsuyo fue clasista.
¿Por qué clasista? Sabemos que el famoso Yachayhuasi, llamado Casa del Saber, era para las panacas, para la élite gobernante. Y tenía un grupo especial dedicado al proceso educativo llamado Amautas, y que de ahí, de alguna manera, vamos a encontrar también a estos, se les daba el título de nobles, y estaba pues prohibido la difusión de esta educación al pueblo. El pueblo, por su parte, recibía pues una educación espontánea, práctica, en el trabajo y para el trabajo. Se iba dando una educación de generación en generación, básicamente en las labores agrícolas, porque hay que recordar la economía inca, su base económica o sustento fue la agricultura. Jóvenes, también es importante mencionar el famoso Acliahuasi acá. Para algunos era un centro de formación femenina, para otros fue un centro de formación, ¿no? Textil, ¿no? Textil, cuyas jefas de este grupo social, mayormente mujeres, en este caso eran mujeres, eran básicamente pues preparación textil, dedicados a la actividad de textilería. Sus líderes, sus jefas eran las famosas mamaconas. La educación estuvo siempre al lado de las famosas leyes, ¿no? En este caso, la moral incaica. Fue muy severa, fue talional, tal igual que como en Mesopotamia, ¿no? Ahí las famosas frases, ¿no? El ama sua, el ama yuya, el ama aquella, el ama sipes, el ama mac, o el ama huanchicanqui. No robes, no mientas, no seas ocioso, no mates, no injuries y no seas adúltero. Para el pueblo, pero el Inca sí tenía esas bondades, ¿no? De tener muchas esposas. Si no, no hubiese existido de la Zipacoya o el famoso Piwi. Bien, estimados estudiantes, ahora les pasamos a las preguntas. El chat está habilitado para poder deslindar algunas inquietudes al respecto. No sé si hay alguna. O pasamos a resolver nuestras preguntas preparados para esta noche. A ver, soy puro oídos. A ver, cojan el teclado, pregunten. Nuestros amigos también que están en las redes sociales lo pueden hacer. Estamos gustosos de responderlas. Muy bien, chicos. Entonces, continuamos. A ver. Vamos a responder, a ver. Vamos a usar las diapositivas, chicas, chicos, de algunos archivos que tenemos para poder deslindar algunas inquietudes que puedan tener. ¿Se nota, no, estimados estudiantes, por favor? Como estoy en dos. A ver, un poco resfriado, jóvenes. Muy bien, gracias, Séfora. Dice, la pregunta número 1. ¿Qué hecho determinó la expansión imperial de los incas? Esto lo vimos en la clase pasada. Dice, ¿no? La llegada de Manco Cápac y Mama Ocllo al Cusco. B, la salida de los hermanos Ayar del cerro Tambutoco. C, la derrota de los chancas. D, el origen mítico divino, la lucha con los huancas. Respuesta, ¿cuál es, jóvenes? Sí, Mayerly, efectivamente es la alternativa. La C. Les decía, ¿no? Los chancas fue una gran confederación que ya estaban
expandiendo de manera muy significativa por la zona de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, y se disputaron la zona del Cusco. ¿Quién fue el que derrotó en la famosa batalla de Yaguarpampa? Pachacútec. Pachacútec fue el que hizo grandes obras trascendentales, ¿no? Como la creación de los suyos y todo eso. Y la derrota de los chancas. Pasamos a la pregunta 2. Dice, servían como intermediarios entre el Estado inca y los ayllus. Pregunta típica. El Suyuyocapo, hay que recordar, ¿no? Era el jefe de los suyos. Los orejones pertenecían a la clase dominante. Los aucarunas, puquinas o curacas. En este caso, a ver, ¿cuál es la respuesta? La alternativa E, el señor de los pueblos, cuyo papel era pues la recaudación de tributo y el control de trabajo. Pregunta 3. Fueron las servidumbres de la nobleza y su condición era hereditaria. Servidumbre. ¿Quiénes realizaban? ¿Qué grupo social realizaba el trabajo servil en el incanato, jóvenes? Para ello les voy a invitar a retomar la diapositiva para que se puedan recordar, estimados estudiantes. A ver, vamos. Eso lo hicimos la clase pasada. Acá está. Miren, ¿eh? Fíjense, en esta pirámide, que lo pueden encontrar en las redes sociales, en cualquier libro, texto, material de alguna academia. Obviamente, eso está al alcance de todos. Miren, ¿eh? Lo típico que les van a confundir, estimados estudiantes, es entre los mitimaes, los yanaconas y los pinas o los piñas. Fácil. Los piñas eran los esclavos. Los yanaconas eran los servidores perpetuos. Cuando digo perpetuos, se heredaba. Y ellos hacían el trabajo servil. Los mitimaes eran los colonizadores, que por orden de las autoridades del Estado imperial eran seleccionados y migraban de un lugar a otro, cuyo papel era pues difundir la cultura inca. Por ahí también se le conoce como colonizadores. ¿Ya? Entonces, con esa aclaración, ya tienen la respuesta. Servir y servidumbre, ¿cuál será? Los mitimaes, los yanaconas, los piñas, los atunrunas, acá debe ser atunruna, lo han puesto atunrunas, guerreros. ¿Cuál será, chicos? A ver, respuestas. Muy bien, Mayerly, efectivamente, eran los yanaconas, o los yanacunas. Pregunta número 4. Los talleres estatales donde producían tejidos, alimentos y bebidas para el beneficio de la élite gobernante. Yo les hablé hace minutos de esto, ¿no? De tejidos. Si encuentran de tejido, jóvenes, señoritas, ¿cuál creen? ¿Que fueron los yachaiguases? Los yachaiguases fueron, pues, una institución dedicada a la educación de la clase dominante, de la élite. Tambo. Los tambos eran almacenes, pero ¿dónde? Ubicados en el famoso Capacñán, en la red de caminos. Eran almacenes temporales para los caminantes, para los chasquis. Colca también eran los almacenes, pero estas colcas eran almacenes estatales, donde se iba, vale la redundancia,
almacenando los famosos excedentes de producción. Akiawasi. La respuesta acá, estimados estudiantes, es Akiawasi. ¿Ya? Pasamos a la pregunta número 5. Dice, ¿cuál de los siguientes es un estilo cultural desarrollado en el Valle del Urubamba, previo a la aparición del estilo inca? Sí, les hablé, la clase pasada les hablé, también hoy día les he hablado acerca de esto. Inclusive nos hablan de que el Sacsayhuamán fue parte de esto, de esa cultura, ¿no? Que es poco estudiado porque fue asimilado y conquistado por los incas. ¿Cuál será la respuesta, chicos? Bueno, nos va a ganar el tiempo, vamos a ir avanzando, es la cultura quilque. Ya esta sí, chicos, ¿sabes ustedes? Si no, no paso a las 7. A ver, ¿cuál es la respuesta? Nos dice, los ceramios en la época incaica, como el urpo, o aríbalo, o el cántaro, ¿qué carácter tuvo? A ver, ¿cuántos son? Son 25. A ver, una respuesta. Muy bien, llegó una. Sí, Alejandro, lo dije hace rato. Muy bien. Es la... Tuvo un fin utilitario y religioso, estimados estudiantes, ¿no? Dice, según la tradición oral, los primeros miembros del Ayllu, y no solo el Ayllu, chicos, ¿ah? Inclusive las panacas o los famosos soberanos incas, también tienen un punto de origen. ¿Ya saben qué son las conapas? ¿Qué son las apachetas? ¿Qué son las huacas o ídolos? Los tambos. Muy bien. Que se luzcan, chicos, ¿ah? Son las pacarinas. 8. Dice, según la cosmovisión andina, el lugar donde residían el sol, la luna y las estrellas se llamaban. Si les hablan de la famosa cosmovisión, estimados estudiantes, señoritas, jóvenes de Big Bang y los que nos están viendo por Facebook, hace referencia al mundo de arriba, al mundo de abajo y el mundo de los muertos. Y como nos dice acá, el mundo de los dioses es el famoso Anampacha. Siguiente pregunta. Las ferias o mercados, que eran los centros de intercambio durante el Imperio Inca, ¿cómo se denominaron? Los huasis, que eran las casas, Sancay, Sapsis. Las Sapsis eran tierras del Ayllu, ¿no? Tierras comunes. A ver, ¿cómo me lanzan la respuesta en privado, no? Chicos, si nos equivocamos, normal, porque del error es una estrategia que podemos ir mejorando y aprendiendo de por vida. Chicos, quizás es un término nuevo para ustedes, pero cuando les habla de un intercambio, obviamente era en base al trueque, no conocieron la moneda en el Imperio Incaico, se hacían en los famosos catus, los catus. La pregunta número 10 dice, la base socioeconómica del Tahuantinsuyo eran los... Sí. Inclusive viene desde Chavín, jóvenes, ¿ah? Por ahí dicen desde Caral. Muy bien. Fueron los ayllus, chicos.
¿Por qué los ayllus? ¿Quiénes tributaban? ¿Quiénes trabajaban? En las tierras del Inca, las tierras de las Panacas, en las tierras del Son, en las tierras del pueblo, quienes mitaban, quienes hacían el Aini, quienes hacían pues la Minca, eran los integrantes del Ayllu. Si no hubiese existido el Ayllu, ¿qué hubiese sido del Estado imperial? Algo similar sucede en la actualidad, estimados estudiantes. Si nosotros no tributáramos el pueblo, ¿qué sería de nuestros padres de la patria, de nuestros gobernantes? ¿Ya? La pregunta 11, ya les he explicado con imagen y todo. A ver, dice, eran los siervos del Estado Inca, desvinculados del Ayllu y de las relaciones de reciprocidad y redistribución. Algo particular, los mitmas, mitimaes o mitmacunas, los piñas y los yanaconas eran extraídos, eran desvinculados, eran separados de su ayllu, chicos. Pero cada uno de ellos hacía o cumplía un rol importante y diferente en el Tahuantinsuyo. No te equivocaste, Mayerly, efectivamente son los yanaconas. Son los yanaconas. Casi como la pregunta anterior, ¿no? Pero con otra nomenclatura, con otros términos. La siguiente pregunta, a ver. ¿A qué se refiere? A ver. Nos dice, la leyenda inca en la que se narra la victoria de Pachacútec en la batalla de Yaguarpampa. Ah, eso se refiere a la lucha con los chancas. Hay una leyenda, para mí que es un mito, ya iban a ser derrotados los incas por los chancas, pero a alguien se le ingenió hacer o formar imágenes similares a de los hombres con piedra, adornado con algunas plumas, se dice la mitología, y que posteriormente se van a convertir en animales y van a ayudar en la derrota de los chancas. Es una famosa leyenda, es de la B, Pururaucas. Ya jóvenes, eso es una leyenda que hacen alusión porque los chancas fueron los enemigos más temidos por los incas y por todo el sector sur, ¿no? Pero después de este triunfo con Pachacútec, fueron sometidos y empezó la expansión hacia el norte. Y ahí se encontraron con los chimús, ¿no? Que también protagonizaron otra guerra. Al final fueron sometidos por los incas. Pregunta 13, dice, el conjunto de los miembros de la familia de cada inca constituía un curacazgo, un guamaní, una panaca, una yacta, una pacarina. Ojo, no vayan a confundir con el famoso Capac Cuna, que era la lista oficial que usaron la Mascapaicha, el Yauto y todo lo demás que gobernaron el imperio del Tahuantinsuyo. Acá les pregunta o nos pregunta a todos los familiares del Inca. ¿Cómo se llamaron jóvenes esto? Les dije. Si el pueblo tenía su ayllu, el Inca ¿qué tenía? Su pacarina, su yacta, su panaca. Muy bien, panaca. Pregunta 14. Chicos, vamos a acabar para ir, no se preocupen, sí acabamos. Pregunta número 14 dice, el lugar sagrado donde se originan los ayllus. Pregunta similar, también hubo. Muy bien Alejandro, las pacarinas. La siguiente pregunta dice, el Capac Cuna comienza con el gobierno del Inca. Repito, el Capac Cuna es la lista oficial de los gobernantes. ¿Quién fue el primer gobernante?
Claro, Manco Cápac, ¿no? El famoso periodo legendario, Curacal. Siguiente. Dice, la principal actividad económica impulsada por el Tahuantinsuyo fue la agricultura, ¿no? Que posteriormente, cuando llegaban los españoles, pasó a ser la A, la minería. Pregunta 17. Eran entrenadas y o preparadas por las mamaconas. Hablé hace rato de eso, ¿no? En los Yachayhuasi eran por los amautas y en los Acriahuasi por las mamaconas. En este caso, y la palabra aclia significa escogidas. El Inca ordenaba, ¿no? A las mujeres, uno, por su belleza, por su simpatía, y también por alguna habilidad que ellas tenían, ¿no? Y eran recluidas en el Aquillahuasi. Sus jefas eran las mamaconas. Pregunta 18. Durante el Incario, la denominación de piñas se refería a los prisioneros de guerra, sacerdotes, comerciantes, agricultores, hijos de un curaca, eran los prisioneros de guerra. En este caso, los esclavos. 19. La relación real de los incas gobernantes se llamaba, otra forma de preguntar, Capacuna. La última, jóvenes, la última de la noche. Los ayllus fueron comunidades campesinas que formaban parte de, y estos a su vez formaban parte de, Sofía ingresó recién a cerrar y marcar asistencia. A ver, chicos, a ver cuál es la respuesta. Los ayllus, ¿qué formaban? Por ahí me dicen los huamanis, las provincias, y estos formaban parte de los suyos. ¿Sí? Esa es la respuesta. Muy bien, estimados estudiantes. Ha sido un gusto. No sé si hay alguna pregunta, interrogante, por favor. O si no, para retirarnos, cenar. ¿Qué dicen? Muy bien, me parece que no. Bien, chicos, ha sido un gusto trabajar nuevamente. Me despido. Un humilde servidor, profesor Marco Julca. Será hasta el próximo sábado, ¿no? Tenemos clases. Ya, chicos, quédense en casa. Sigan estudiando con los mejores profesores de Big Bang. Hasta luego, estimados estudiantes. Ha sido un gusto compartir lo poco que sabemos con ustedes.